Bueno, una vez más, buenas noches, bienvenidos. El Señor nos bendiga, amén. Bueno, antes de empezar, acompáñenme a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos estar aquí, Señor, enseñando tu palabra, por permitirnos, Señor, tener un lugar donde reunirnos, Señor, y gracias por las personas que nos acompañan hoy, y por todos aquellos que escuchan donde quiera que estén, Señor. Te rogamos que los bendigas, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, a tener un corazón dispuesto, Señor, siempre para recibir todo lo que viene de ti, para guardar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra con verdad, con ciencia, con sabiduría, con entendimiento, Señor, con un corazón humilde también, Señor, pero sobre todo guiado por tu Santo Espíritu, Señor. No permitas que nos desviemos a izquierda o a derecha, y ayúdanos a entender, Señor, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de tu verdad. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para esta noche he preparado un tema que considero que es muy importante y muy olvidado también por los cristianos. Y le he puesto por título, ¿por qué congregarse? Amén. Yo sé que hay muchos que no les gusta esta palabra, ¿no? Sé que hay muchos que la incumplen, sé que hay muchos que creen que no es necesario congregarse. Pero hoy vamos a ver conforme a la Escritura si es o no es necesario, si debemos o no debemos. Amén. Entonces, para empezar, una breve introducción. Hay muchas personas que consideran que la congregación no es importante. Muchos consideran que no es un deber del cristiano y otros consideran que pueden seguir la fe sin la congregación, es decir, apartado de ella, en una sola intimidad, es decir, yo solito camino mi vida con el Señor. ¿Amén? Eso muchos piensan así. Otros consideran que Dios no está en una iglesia de 4 paredes, sino en todas partes, y por lo tanto concluyen que no necesitarían congregarse, ni mucho menos oír un sermón, ¿no? Así hay muchos, pues en todas partes. En esta enseñanza yo responderé algunas preguntas que como creyentes y seguidores de Cristo nos permitirán a comprender y tener un sustento bíblico sobre si es o no importante la congregación y si es o no un deber del creyente congregarse. Amén. Entonces, para esto yo quiero que hagamos un recuento de enseñanzas pasadas. El día domingo vimos una enseñanza que le puse por título Un camino mejor. Vimos un poco de la historia y sentamos una base de manera general acerca de que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Sí. Sabemos conforme a la Escritura de Dios que Él escogió a un pueblo y que por medio de Abraham nació la nación de Israel, que según la época de la historia bíblica tuvieron distintos modos de gobierno, es decir, en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos tiempos de gobierno en el pueblo de Israel, ¿no? Primero vemos el gobierno teocrático, que fue cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿no? Con Moisés, después con Josué, ¿no? Y después los jueces. Vemos cómo se estableció ahí primero con los sacerdotes levitas y después con los jueces. Después de eso vinieron por primera vez un gobierno monárquico con los reyes. ¿Se acuerda el primer rey quién fue de Israel? ¿Qué pasa? Saúl. ¿No? Aquí el que despreció a Jehová y después llegó David. Empezó entonces los reyes con Saúl, ¿no? Y terminaron, bueno, pues ahí entonces en ese gobierno existían los reyes y los profetas, ¿no? Y por último, en la época de Jesús, aunque había sacerdotes, porque sabe que había el sumo sacerdocio, ¿no es cierto? Y estaba el templo todavía ahí. Había líderes religiosos, la nación yacía bajo el poder o el yugo del Imperio Romano, ¿no es cierto? En toda esta historia que hemos visto así de manera resumida del Antiguo Testamento, la iglesia no aparece, ni siquiera existe, no se la menciona ni una sola vez. ¿Listo? Ahora sí, eso fue lo que vimos la enseñanza pasada. Recordemos que al pueblo de Israel se lo conoce de 3 formas: hebreos, ¿no? Israel o Judá. Usted sabe que cuando escucha la palabra se refiere al mismo pueblo. Hebreos por Abraham, una abreviación. ¿Listo? Israel por Jacob, el hijo de Isaac, ¿no? El que luchó con el ángel de Jehová y venció. Le llamaron Israel. Y después tenemos a los judíos,
que fue cuando la nación de Israel, en la época de los reyes, después de Salomón, los hijos en adelante, se dividió la nación de Israel en dos, quedó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus que eran Judá y Benjamín. Cuando conquistaron al reino del norte, quedó el reino del sur todavía por 100 años más, ¿no? Y a ellos se le conocieron como Judá, por el reino del sur como Judá, y el reino del norte era Israel. De ahí vienen judíos, ¿listo? Y aquí aparece otro término que son los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todo el pueblo que no es judío. ¿Listo? Ya tenemos una base entonces. Hemos visto judíos, israelitas o hebreos y judíos. Ahora, si un gentil quería ser parte del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, debía judaizarse. ¿Qué es judaizarse? Hacerse o volverse a la fe del pueblo de Israel. Para eso tenía que cumplir unos rituales. Por ejemplo, en los hombres tenía que hacerse la circuncisión, porque el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel era para los hombres la circuncisión, además del cumplimiento de las leyes, pues, ¿no es cierto? Eso es judaizarse, un gentil que se convierte al pueblo judío. ¿Listo? Ahora, la iglesia fue introducida en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús. Encontramos que Jesús menciona a la iglesia en Mateo 16:18, ¿se recuerdan? Y es donde aparece por primera vez la palabra iglesia. Pero esto si hablamos en el orden en el que se encuentra escrita la Biblia. Porque mis hermanos ya saben, pero ustedes no, que en orden cronológico, la Biblia no está en orden, algunos libros, sino en desorden. Es decir, que el primer libro del Nuevo Testamento no es Mateo, sino es Santiago. ¿Listo? Después viene Gálatas, si no estoy mal, y de tercero viene Mateo. En orden cronológico estoy hablando, ¿listo? Pero el canon fue escrito primeramente Mateo, Marcos, los evangelios. Bueno, pero eso no importa. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí fue cuando Jesús nombró por primera vez. Ahora sí, yo quiero sentar, eso fue lo que ya vimos, ahora yo quiero sentar algo, que la iglesia era un misterio que en el Antiguo Testamento no se conoce, y vino a ser explicado por el apóstol Pablo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Efesios 3:2, acompáñame allá. Porque algunos dirán, ¿cómo va a decir que la iglesia no existía? Porque muchos utilizan pasajes del Antiguo Testamento para hacer alusión a la iglesia cuando es falso. No puedo usar pasajes del Antiguo Testamento para la iglesia porque no existía. No sabían de ella. Amén. Efesios 3:2. Dice, a propósito, doy por sentado que ustedes, por el agua que me hace chocar. Amén, dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial, está hablando el apóstol Pablo, extenderle su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes lo escribí brevemente. Aquí resalto. Dios me reveló su misterioso plan. Es un misterio. ¿Y cuál es ese? Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló, ojo, a las generaciones anteriores. ¿Refiriéndose a quién? A todo lo anterior, pues hermano. Sí, al Antiguo Testamento. Pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en el siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? No. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones,
porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Entonces, y con esto terminamos. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos, otra vez, el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto desde él. ¿Cómo puedo hablar entonces en el Antiguo Testamento de iglesia? ¿Se dan cuenta que era un misterio que apenas fue revelado con el apóstol Pablo para los gentiles? Porque antes se hablaba solamente del pueblo escogido de Dios, que hacía referencia al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y miren Colosenses 1:26, que dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Entonces, más fundamento bíblico para entender que la iglesia era un misterio. Entonces, en la Biblia existen tres grupos de personas, hermano. Solo tres. Los judíos, los gentiles y la iglesia. No hay más. Ya expliqué quiénes son los judíos, ya explicamos quiénes son los gentiles, y ahora sí vamos a ver quiénes son la iglesia. ¿Y dónde saco esto? Pues 1 Corintios 10:32 dice, el apóstol Pablo les dice: no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Listo? Ahí están los tres grupos. ¿Quién hace parte de la iglesia? ¿Quién hace parte de la iglesia entonces? ¿Judíos? ¿Quién hace parte de la iglesia? ¿Los judíos? ¿Los gentiles? ¿Los creyentes? De ambos pueblos, pues, hermano. ¿Sí? Por eso hay la distinción: gentiles, judíos y la iglesia. ¿Y quién hace la iglesia? De ambos los creyentes. Amén. Entonces, Efesios 2:11, vamos a aceptar la base bíblica. Por tanto, amén. ¿Dónde está Efesios? Pues? Gálatas, Efesios, después de Corintios. Corintios, Gálatas, Efesios. Amén. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿Y quién eran los circuncisos? El pueblo judío. Recuerden que el pacto que Dios hizo con Israel para los hombres era la circuncisión. Entonces está hablando ¿de quién? De judíos. De judíos. Entonces lo que está diciendo es que acuérdense ustedes, gentiles, llamados incircuncisos. ¿Sí me van a entender? ¿Por quiénes eran llamados? Por los judíos. Los judíos despreciaban al pueblo gentil, porque ellos decían: Dios es solo nuestro, es nuestro Dios. ¿Sí me van a entender? A los demás pueblos los menospreciaban. Por eso el gentil era menospreciado por el judío. Es menospreciado. ¿Listo? En aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais, miren, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste que era. ¿Qué es el ser humano? Sin Dios. Porque Israel tiene a Dios y las promesas son para el pueblo de Israel, ¿no? Pero ¿y el gentil? Sin Dios, creyendo en sus dioses, porque no conocía al Dios de Israel. ¿No entender? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin nada. Así éramos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Noten aquí que dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, otra vez resalto, para un propósito, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia, eso, bien. Entonces, matando en ella las enemistades. Y 17.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, refiriéndose a los gentiles, y a los que estaban cerca, refiriéndose a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ojo, esto es importantísimo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado, noten esto, porque aquí se va a desarrollar la enseñanza, va creciendo para ser un templo santo en él, Señor, va creciendo, va desarrollándose, para que me entiendan. ¿Listo? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí en este pasaje vemos claramente cómo de los dos pueblos hizo uno, ¿no es cierto? Otro pasaje, 1 Corintios 12:1. ¿Por qué explico? Mientras lo busco, ¿por qué explico esto? Porque vamos a entender más adelante si es o no es bueno congregarse, si debemos o no debemos congregarnos y para quién es eso. ¿Sí me van a entender? Entonces, 1 Corintios 12:1 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, enseñándonos con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que tenemos brazos, dedos, piernas, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis los hermanos. ¿No dice eso? No, espirituales. Amados hermanos, primera vez que la Biblia dice. Espérenme. Dice así 13. Espérenme. Ah, sí. Es 12:12. 12:1 les dije, ¿no? Sí. 12:12. Primera Corintios 12:12. No es 12:1, perdón. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, ¿no? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, póngale griegos ahí, gentiles, pues, ¿listo? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y aunque no me quiero desviar, esta es una de las respuestas que usamos, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Cuando usted le pregunta ahí, y el Espíritu Santo, para ellos es una fuerza activa, ojo, no es una persona, no es Dios, sino que es una fuerza activa, dice, y usted le dice, ¿y el Espíritu Santo reposa sobre ustedes? Le pregunta, sí. O sea que el Espíritu Santo son muchos Espíritus Santos, ¿no? O usted lo pone a pensar, ¿cierto? Pero aquí claramente la palabra enseña que es un Espíritu que posó sobre todos. Pues ¿cómo? Pues sabrá Dios cómo, porque solo Él sabe. Eso es algo que no entendemos, ¿sí me va a entender? Pero claramente la palabra enseña que un Espíritu nos dio del mismo Espíritu a todos. Amén. Bueno, pero no nos desviemos. Y versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro en él. Y aquí me adelanto un poquito. El cuerpo y los miembros del cuerpo tienen una función, ¿no es cierto? Ayudan para algo al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, usted no ha notado que cuando se le va a entrar un insecto al ojo, la mano reacciona de inmediato, ¿no? Sus cuerpos protegen, sus miembros protegen el cuerpo, ¿no es cierto? Y cada parte de su cuerpo tiene una función, ¿no es cierto? El ojo, el oído, el pie, la mano. Así nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, y a cada uno de nosotros se nos dio una función de acuerdo a la Escritura. Para eso Dios dice en su palabra que nos dio de su Espíritu, nos dio dones
para desarrollarlos ¿en dónde? En la iglesia, no en la casa, no yo solito con Dios. Amén, pero ahorita les voy a dar el texto. Entonces, Efesios 1:22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estamos dando fundamento acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿No? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza entonces? Cristo Jesús. Y el cuerpo es la iglesia. Listo. Ya hemos sentado la base. Entonces, tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo Jesús son o hacen parte de la iglesia. ¿Quiénes? Tanto gentiles como judíos que han creído ¿en quién? En Cristo Jesús. No basta decir yo creo en Dios. No soy parte de la iglesia. Necesito creer en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, la pregunta que muchos hacen: tantas iglesias en el mundo, ¿no? ¿Existen tantas iglesias? No, es una sola. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Primera de Corintios 1:2. Existe una sola iglesia, hermano. Porque es un solo y un solo espíritu que está en todos. Amén. Primera de Corintios 1:2 dice: va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo, ahí está, con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aunque inicia el apóstol Pablo hablándose a la iglesia de los Corintios, más adelante reconoce que es Señor de ellos y Señor de nosotros. Todos los que invocan al Señor en todas partes hacen parte de la iglesia. Es muy importante que el Señor Jesús escogió de entre sus discípulos a 12, ¿recuerdan? Que fueron conocidos más adelante como los apóstoles, los cuales fueron encomendados y enviados para enseñar, para predicar y hacer la voluntad de Dios. ¿No? ¿Dónde vemos esto? Lucas 6:12, Marcos 3:13 y siguientes, cuando llamó a los 12 y les mandó a predicar y les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Mateo 28:19, cuando dice la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y otro pasaje que dice Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hago con estos pasajes? Mencionamos que hay una sola iglesia. Este no es el único pasaje que leímos de Corinto. Hay otro, ahora se los doy. ¿Qué es lo que estoy mostrándoles con estos pasajes de los evangelios cuando Jesús selecciona a sus 12 discípulos? Porque ahí es cuando el Señor empieza con su ministerio, prepara a sus discípulos, ¿para qué? Para que continúen la obra en la iglesia después de él. ¿Sí me hago entender? Él es quien los discipula y los envía. Él les autoriza. Amén. Quiero que tengan eso claro, por lo que vamos a ver ahora. Para hablar acerca de por qué o no debemos congregarnos, debemos primero ver cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver Efesios 4:1.
Efesios 4:1, más o menos. Efesios. Predicar la palabra, ya vimos que tenemos la gran comisión, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano? Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Primero vemos que está hablando de forma plural, a un grupo de personas, ¿listo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es una. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Una vez más, vemos que ha llamado a las personas o a los creyentes, ¿no? Por algo. Aquí estamos viendo también fundamento de que existe una sola fe. No es que haya muchas fees, de muchos dioses. Es una sola fe, Jesucristo. Sino una sola palabra, un solo Espíritu, un solo Dios. Amén. Un solo bautismo. ¿Por qué se ha desviado tanto las personas? Porque no han querido hacerle caso a la palabra, sino que cada uno ha dicho, yo creo que es así, Dios me reveló, Dios me habló, yo no estoy de acuerdo con él, me fundo mi iglesia. Eso es lo que ha pasado con las iglesias hoy en día, pero hay una sola iglesia. Y todo aquel que predique a Cristo, que siga a Cristo, hace parte de esa iglesia, donde quiera que esté. Entonces, versículo 11, ahí de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras versiones, si usted quiere leerlo, cuando dice, y él mismo constituyó, dice, y dio dones a unos de, ¿listo? A fin, un propósito, versículo 12. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra de él. No es perfeccionarlo para que usted conozca y se vaya a hacer tranquilo su almuerzo porque ya tiene su salvación. Se va tranquilo a su trabajo porque ya tiene su salvación. ¿Es para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación. ¿De quién? Suya. Del cuerpo de Cristo, es decir, de todos los miembros de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dice que todos lleguemos, se refiere a toda la gente que está en el mundo que debe creer en Jesucristo. O sea, ahí está hablándole netamente a la iglesia. A la iglesia, a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, Dios le dio dones a la iglesia, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, para que alcance la estatura del varón perfecto, para que cumpla con el ministerio el cual les fue dado, ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿no? Entre otras, porque no es solamente ir y hacer discípulos a la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué? Versículo 14. Porque ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Viene un TJ y le dice que el Señor Jesús no es Dios. Le dice que el Espíritu Santo no es Dios, pero como usted ya es maduro porque ha entendido la Escritura, se da cuenta que esa es una falsa enseñanza, una falsa. Pero si usted fuera niño, qué lindo, porque se deja enredar, si me hago entender, porque no conoce todavía. Un niño no conoce todo, si me hago entender, por eso es la expresión no como niños. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo hasta parecernos más y más a Cristo, que es el objetivo de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? Alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se hace eso? Pues con los dones que Dios dio a la iglesia. ¿Y quiénes hacen parte de la iglesia? Los miembros. Cada miembro debe cumplir una función en la iglesia. Así como el ojo, así como el oído en el cuerpo, así cada uno de nosotros. Pero a veces creen, no, erradamente, que es el que enseña que tiene que hacer todo. ¿No es cierto? Y así no es. Pero se debe ir creciendo entonces todos con un mismo sentir, dice la palabra, con un mismo propósito hasta lograr el objetivo. Ahora sí, se ha establecido que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos eso? Romanos 10:17. Ahí déjelo ahí, Romanos 10:17. Apréndase. ¿Y cuál es el mensaje de fe que predicamos? Este sí apréndase. ¿Usted sabe cuál es el mensaje de fe que predicamos? Romanos 10:8, acompáñenme. Porque muchos quieren, hermanita, si usted quiere ser salvo, hágame una ofrenda bien grande. No, a mí no, perdón, no me haga una ofrenda a mí, hágale una ofrenda al Señor que le duela. Que exprese todo lo que usted está arrepentida. Váyase de aquí a las lajas y hágale una ofrenda ya a los señores. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Romanos 18. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es de obras. Que si confesares y creyeres en tu corazón, serás salvo. Yo no puedo prohibirle a alguien la salvación, ni puedo darle salvación. La salvación es de Dios y basta con creer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, sea quien sea. Esa es la palabra de fe que predicamos. Amén. Pero luego dice, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Puede alguien invocar el nombre del Señor si no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por dónde viene la fe? Va en partes. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique o los enseñe? ¿Y cómo predicarán o enseñarán si no fueren qué? Enviados. ¿Y cómo empezó todo? ¿Por qué les leí yo los pasajes hace rato del Evangelio? Porque Jesús llamó a sus 12 y los envió. Todo tiene un orden, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero entonces, primero tuvieron que haber sido enviados. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él primeramente enseñó a sus seguidores, a sus discípulos, luego los escogió y constituyó la iglesia. Ahora sí, un ejemplo claro de por qué no es bueno estar solo o aprender solo acerca de Dios. Les voy a dar uno. Vayan allá a Hechos 8. Mientras lo buscan, es el quinto libro del Nuevo Testamento. Entonces, es necesario que para que alguien invoque el nombre de Dios se le enseñe, se le predique, ¿no es cierto? Para que oiga la palabra de Dios y así crea. Eso es lo que nos estaba diciendo ahí en Romanos, que leímos, ¿se acuerdan? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Amén? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces es necesario que haya alguien. Ya estamos partiendo que alguien tuvo que ordenar eso, enviar. Y fue Cristo Jesús con sus apóstoles. Ahora sí, en Hechos 8, nosotros encontramos la historia de Felipe y el eunuco etíope. Yo creo que lo han escuchado.
Y es cuando va el etíope en su carruaje, ¿no? Y va leyendo Isaías, y él empieza a leer Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve, acércate a él, ¿no? Y entonces Felipe va y lo escucha al etíope leyendo la palabra de Isaías. Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe, quien conoce de Dios, a Cristo Jesús le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Ustedes, hermanos, ¿entienden lo que están leyendo? ¿No? Entonces llega y el etíope, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Por más que lea la palabra, si no hay quien me explique, ¿cómo entenderé? Porque Dios instituyó, Dios ordenó a unos apóstoles, maestros, pastores y profetas para preparar al varón de Dios, para que ejerzan la obra del ministerio. Entonces debe haber alguien que esté enseñando la palabra. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Inmediatamente Felipe le explicó acerca de Jesús con ese pasaje. Y ahí mismo se bautizó el etíope. ¿Se dan cuenta que no es bueno que alguien esté solo? Ese es uno de tantos ejemplos que tenemos. ¿Cómo entenderé? Porque a veces que a mí me basta, yo soy bueno, yo soy inteligente, pero es que no somos nosotros hombres que establecimos una iglesia. Y venga, congreguémonos y juguemos a los hermanos. Es Dios que instituyó su iglesia para un fin. Todo tiene un orden y una razón de ser en Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, recordemos que la palabra de Dios, en 2 Timoteo, ya lo hemos visto varias veces, 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cómo viene la fe? Por el oído. Cuando usted oye esta escritura, está oyendo la palabra de Dios. Y le es útil a usted entonces para enseñarle, para redarguirle, para exhortarle, para prepararlo, instruirlo, dice. ¿Para qué? ¿Para que viva bonito su vida? Entonces necesito, ¿no? Conocer. Necesito que alguien me explique. Necesito que alguien me enseñe. Entonces, por Dios fue constituida la iglesia y asimismo los dones fueron dados a la iglesia para que cumplan con el propósito por el... Ya lo leímos nosotros en Efesios. ¿Cuál era el propósito? Edificar la iglesia. ¿Se recuerdan que el otro día estábamos hablando acerca de los dones de lenguas el jueves? ¿No? Yo les decía que toda la iglesia debe hacerse para la edificación de todos, no solo yo. El que habla en lenguas, misterios, habla solo con Dios y los demás no le entienden. Entonces se edifica a sí mismo, pero en la iglesia es mejor hablar 1, 2, 3 palabras, no profetizar, que se edifiquen todos, no solo yo. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito? Edificar entonces la iglesia para alcanzar la estatura del varón. Por eso hay unos que les dio dones de enseñar, ¿no? Hay otros que les dio dones de ser dadoso, alegre, y hay otros dones que ya los vamos a ver. Porque algunos solamente quieren, yo quiero apóstol. Y no entendemos que el apostolado ya cumplió su propósito. Yo quiero profetizar, pero creen que es adivinar o predecir el futuro. Y eso no es. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Dio pastores, yo quiero ser pastor. ¿Quieres ser pastor? Amén, gloria a Dios, prepárese para ser pastor. ¿Quieres ser maestro? Pues no es que haya un maestro y un pastor, el pastor debe ser maestro. Y así, bueno, y otra cantidad de dones que dio la iglesia. Amén. Entonces, 1 Corintios 14:12. Vamos a sentar el fundamento bíblico acerca de que lo que Dios ha dado a la iglesia es para la edificación de la iglesia, no para mí solito, particular, individual. Amén. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para un propósito. Para es un propósito, ¿no? Para la edificación de la iglesia. 26, hay más abajo. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís. ¿Reunís en dónde?
en la casa, en el parque, en la iglesia, que puede ser en la casa. Sí, dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no, estamos leyendo Romanos 12:4. ¿Sí están conmigo? Amén. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Puede su cuerpo hacer a un lado la mano y no usarla más? No, ¿no es cierto que no? Su mano es necesaria para su cuerpo. ¿No puede usted quitarse una oreja? ¿Un ojo? A ver si no le sirve. ¿No le sirve? Claro que no nos sirve, ¿no? Nos sirve a todos. Asimismo, es cada uno de nosotros en la iglesia. Debemos entenderlo. Porque si lo entendemos, aplicamos y practicamos pues esta verdad en la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a las medidas de fe. O si de servicio, porque servir es un don, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, o hay que decir el que da, porque hay gente que le gusta dar, hay unos que no nos gusta dar, pero hay algunos que Dios sí le ha dado el don de dar con el el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, son dones. Son dones que Dios da. Pero no, yo quiero el don de hacer milagros, yo quiero el don de echar fuera demonios. Pero ¿y la misericordia? ¿Y el servicio? ¿Y el de dar? ¿El de enseñar? Eso edifica a la iglesia. Versículo 9. El amor sea sin apariencia, que no sea fingido. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de ¿quiénes? De mi papá, de mi mamá, no, de los santos, practicando la hospitalidad. Siempre habla en grupo, en una congregación, para los hermanos. Un creyente solitario, entonces, no puede participar de la comunión con los hermanos, ni la aplicación de los dones. No puede. ¿Dónde lo ejerce si no tiene iglesia? ¿Me hago entender? No tiene comunión con los hermanos. Entonces, no puede ser edificado porque no está en la iglesia. No puede ser consolado porque no hay quien lo consuele. No puede ser exhortado. No puede servir así como Cristo nos enseñó a servir. No puede entonces ejercer los dones. No, esto estoy sacando conclusiones acerca de por qué un cristiano debe congregarse. Porque si no lo hace, será solitario, no podrá tener comunión y no podrá aplicar los dones. No puede ser edificado, no puede ser consolado, no puede ser exhortado. No puede servir así como Cristo nos enseñó a servir y no puede ejercer los dones. Porque ¿dónde se hace eso?
¿quién le va a hablar a usted de Dios, sino su hermano? Porque el incrédulo no le va a hablar de Dios. El incrédulo no lo va a consolar así como lo va a consolar su hermano. Su hermano le va a dar esperanza, su hermano le va a hablar de Dios, o su hermano lo va a exhortar, porque le ama. Pero el incrédulo no. Entonces, ¿y dónde va a crecer sus dones usted? ¿Le va a servir a un incrédulo? ¿Le va a servir al diablo? Ahí sí soy diligente. Para irme, voy a organizar una fiesta. Una fiesta donde todos se van a volver locos. Ahí sí soy diligente. Pero me voy a la iglesia, no. Aquí otras, aquí. ¿Me van a entender? Dios nos llama a congregarnos. Si recuerdan, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, ya voy a terminar, era de forma congregacional. Reunía al pueblo y les hablaba. Sus leyes fueron dadas a conocer en medio de la congregación. Y la adoración también era congregacional. Este era el énfasis, un pueblo que adora a Dios, quien lo salvó. Lo representa en el amor y servicio dentro de la congregación, según su palabra. ¿Dónde representa usted el servicio? En la iglesia, pues, hermano. El servir no es solamente estar aquí. Servir es cumplir un trabajo, por ejemplo, de misionero. ¿Sí? Servir en las distintas obras que se puedan hacer en la iglesia. Pero aquí creen que la iglesia solamente es para venir a reunirnos 1 o 2 días a la semana. Es porque estamos todavía niños y maduros. La iglesia debe cumplir con su propósito por el cual fue establecida. Dios tiene un propósito entonces. Dios envió a decir a Faraón por medio de Moisés que dejara ir a su pueblo con un propósito. ¿Se recuerdan o no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Moisés, Dios le dijo a Moisés que le diga a Faraón que le dejase ir al pueblo por 3 días, ir al desierto para que le sirva, para que le adore. Entonces, en otras versiones de la Biblia dice, para que me adore. Eso está en Éxodo 7:16, 8:1, 20, 9:1, 10:3. ¿Por qué? ¿Por qué le pedía Dios a Faraón, por medio de Moisés, que dejase ir al pueblo al desierto? Bueno, ahí hay mucha sabiduría, en realidad. Primero, porque su pueblo no podía hacerlo libremente en la región donde ellos estaban. Ellos estaban oprimidos, esclavizados por Faraón. Ahora, el lugar donde ellos estaban, a su alrededor, habían egipcios, que donde ellos llegaran a sacrificar un cordero o un animal, que para los egipcios era santo, ¿qué creen que hacían? Los mataban, pues, hermano. Entonces, hay muchas implicaciones. Dios es sabio, pero sobre todo el énfasis principal es para que le sirva, porque ahí no está esclavo el pueblo. Necesito que salga, que se libere para que venga a servir. Dios dice, deja ir a este pueblo. Y ahí no habla, Dios dice, deja venir a Moisés, deja venir a Aarón. Dios dice, deja venir a mi pueblo, una congregación, un pueblo, con el propósito de que me sirva y me adore. Años más tarde, el profeta Isaías lo expresó de esta manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Para qué nos creó Dios? Para gloria de Él. Los formé y los hice, dice en Isaías 43:7. Es para su gloria que nos hizo. Amén. Si usted no sabía cuál era el propósito, ahí está su propósito en la existencia. Para la gloria de Dios. Entonces, Dios nos liberó del dominio del pecado para hacernos libres, de manera que ahora podamos servirlo, adorarlo, cosa que antes no podíamos hacer. Y más tarde Cristo dice que también nos hizo su pueblo, ¿no? Por amor. Entonces, esclavos por Cristo por amor. Incluso nos unimos al coro de los ángeles cuando dice Santo, Santo, Santo. Nosotros nos unimos a ese coro. Entonces, Dios nos salva de forma individual, sí, pero para adoptarnos en su familia compuesta por todos los creyentes. Amén. Entonces,
Dios usa su iglesia también para santificarnos. Regresemos a Hebreos, vamos allá, Hebreos 10:23. Ya voy a terminar, tranquilos, no se desespere. Hebreos 10:23. Porque algunos, mientras lo buscan, ¿no? Dios me ha hecho libre, decimos, ¿no? Dios nos ha hecho libres. Ya no soy esclavo del pecado, Dios me ha hecho libre. Pero ahora soy esclavo de Cristo Jesús. Por amor. Entonces, no soy libre porque no tengo, porque ahora mi amo es Dios, es Cristo. ¿Sí me voy a entender? Ya. Somos libres es del pecado. Hebreos 10:23. Ahí está hablando a un grupo de personas. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos, ¿quiénes? Unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos, hermano, en hacer formas de motivarnos. El hermano está pasando algo, hagamos algo para motivarlo, visitémoslo, llamémoslo, oremos juntos. ¿Sí van a entender? Si la iglesia, hagamos algo en la iglesia. Cualquier cosa, pensemos en formas de motivarnos, dice. Y no dejemos de congregarnos, ahí, subráyelo, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Debido a que Dios es fiel, entonces, tenemos esperanza en que esta carrera cristiana la sostiene Él. Cuando estamos juntos a otros. Por eso considerémonos, como dice ahí, unos a otros, con el propósito de estimularnos al amor, a realizar buenas obras, a congregarnos, a exhortarnos, para que el pecado no nos endurezca, dice ahí, ni engañe nuestra vida. Amén. Con este termino, Hebreos. Me faltan dos pasajes, perdón. Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Le hace bien a una persona estar sola entonces? No, porque se puede endurecer, porque no hay quien le hable de Dios, no hay quien le diga estás haciendo bien o estás haciendo mal, anímate, vamos adelante, no hay quien. ¿Por qué cree que muchos que estuvieron un día en la iglesia dejaron de congregarse y hoy están haciendo lo mismo que antes? ¿Por qué? Porque se endurecieron, porque no tuvieron a alguien que le dijera, no hagas eso. ¿Sí me van a entender? La palabra se cumple, hermano. Solo tu hermano o tu hermana te pueden hablar en el mismo lenguaje. Y solo tus hermanos o hermanas pueden entender las dificultades que tú estás atravesando. Porque, como yo les he dicho, a veces me he sentido solo, pero luego el Señor nos recuerda que todos, no solo yo, todos estamos pasando a veces por las mismas circunstancias. Y estamos entonces para apoyarnos. ¿No se ha dado cuenta que a veces venimos, por ejemplo, los jueves a la oración, a veces fríos, duros, y de repente comienza uno como a desahogarse, a decir lo que le está pasando, termina orando, termina llorando y después fortalecido? ¿Por qué? Porque eso es la iglesia, hermano. Porque esos son los hermanos. El mundo observa, ya con esto termino, el mundo observa a la iglesia de Cristo. Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿La luz de quién? ¿De Alvarito Javier? No, así lumbre la luz de ustedes, en general, creyentes, delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos, al final entonces es para la gloria de Dios. Internamente y externamente como iglesia, todo es para la gloria de Dios. Entonces, y ahora sí termino. Nos gusta decir que somos sal y que somos luz, ¿no es cierto? Somos, pero no soy, somos. ¿Quiénes somos?
La iglesia, los creyentes. Pues, no es entonces a título personal, es a título congregacional. Somos la luz y la sal del mundo. La iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo, hermano, y específicamente en nuestra comunidad local, donde Dios nos ha colocado para que Él brille, no yo, Él brille por medio de todas nuestras obras y los hombres entonces puedan venir a Cristo. La iglesia entonces, la congregación cumple un papel fundamental en la fe cristiana. ¿Debe o no debe congregarse el creyente? Debe congregarse. Debe cumplir con un mandato de Dios. No es por capricho de los hombres, como ya hablamos, establecido. ¿No es cierto? Entonces esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Vamos de pie, vamos a orar.